Estamos con Alejandro Salgado, presidente de la Cámara de la Construcción del Chaco, y bueno, hay noticias, ¿no?, de la posibilidad de que desde el Ministerio de Economía se lancen nuevos créditos para darle impulso al sector de la construcción, ¿no? Sí, también he leído la noticia y realmente a prima facie parece ser una muy buena noticia. Dependerá un poquito de cómo se la puede implementar, ¿no es cierto? Porque sería muy importante, primero, bueno, ver qué cantidad de soluciones realmente pueden generarse, pero también ver qué tipo de soluciones, porque si solo apunta a unidades ya terminadas, que son aptas para escriturarse, podría haber un problema de poca oferta y aumentar el precio del metro cuadrado, lo cual generaría un efecto desfavorable, digamos así. Entonces es necesario que también haya crédito para obras nuevas que no solamente va a motorizar el sector, sino va a hacer de que el precio ese del metro cuadrado no sufra un brusco aumento por una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Ahora, ¿se están construyendo, hay obras o está un poco parado el tema? Y bueno, mira, en el sector público el gobierno está retomando, pues está evidentemente teniendo mejores posibilidades presupuestarias, porque creo que la vocación siempre estuvo de construirlo. Lo manifestó el gobernador, ¿no es cierto?, que él era arquitecto, así que quién más que él deseaba avanzar, y se está viendo sí algún plan de retomar obra pública de la provincia, porque de la nación no, simplemente lo único que pudo sacar la nación son el tema de las concesiones de ruta, que parece ser una buena noticia, pero no tanto, porque en los países desarrollados los peajes se utilizan para ejecución de obras nuevas, no para mantenimientos de obras existentes, que para eso está el impuesto a los combustibles y que no se está destinando a eso, ¿no? ¿Y vos crees que estos anuncios que se hicieron desde el gobierno, como Chaco Construye, para la compra de materiales con tarjeta tuya y otros programas más que se anunciaron, están dando resultado o falta lo más? Mira, ayer justamente tuvimos una reunión con socios de la Cámara, ¿no es cierto? Y le comenté esta charla que vos me habías propuesto tener, y justamente comentaron que por lo menos de 2 o 3 negocios rubro manifestaron que sí, que está moviendo, digamos, el sector de provisión de materiales, digamos así. Lo que pasa es que siempre es, digamos, a corto plazo. Entonces, digamos, es difícil que genere, o sea, porque siempre planteamos motorizar el sector de la construcción y parecería que uno está hablando siempre de los intereses propios, pero ya comentábamos el problema de las familias que pagan alquiler. O sea, estar 20, 30 años, toda una familia, cada 2 o 3 años, dependiendo de si el precio de la renovación va a estar de acuerdo al monto que puede pagar o no es una buena calidad de vida. O sea, hay que buscar, nunca es tuyo, digamos. Nunca es tuyo, nunca te animás a invertir, no podés invertir porque sabés que no es tuyo, y genera una sensación de ansiedad o que no está bien para la calidad de vida. Aunque vos saques un crédito y pagues tu casa en 50 años y vos me podés decir cuál es la diferencia, porque entre pagar un alquiler o pagar una cuota, pero no es lo mismo. ¿Y los créditos hipotecarios se están dando? ¿Cómo está el tema en los bancos? ¿La gente puede acceder a un crédito? Mira, está difícil porque son pocas las personas que califican, y las tasas de interés, salvo alguna si no me equivoco, el Banco Nación, que es para empleados, que está en cerca de UVA más 4 y pico por ciento, eso es una tasa razonable. Hay otros que están a UVA casi más 10%, y es muy alto, porque UVA es sinónimo de inflación, o sea, ya está el tema inflacionario ahí. Vamos a ser positivos, vamos a suponer que los sueldos en el futuro subirán de acuerdo al valor de la UVA, pero 10% por encima de la inflación es una tasa muy alta para un crédito a largo plazo, fundamentalmente. Y
Bueno, la Cámara de la Construcción tiene una serie de empresas que están afiliadas, ¿no? ¿Cómo están las empresas? Y las empresas están en su mayoría con poco trabajo. Por ejemplo, un índice, porque a veces es difícil, viste, hablar en nombre de todas las empresas, hay empresas que están asociadas a otra cámara o que no están asociadas. Entonces, el índice más importante es la cantidad de obreros. Entonces, la cantidad de obreros está en 4.000 aproximadamente. Que es bajo, ¿no? Y es bajo. Estamos hablando de una media de 8.000. Pero bueno, somos optimistas porque, digamos, vemos que la intención está, tanto del gobierno provincial y parece que del nacional, a partir de nuevas noticias que estamos leyendo, de que se recupere el sector, pero vuelvo a insistir, ya no tenemos que hablar más del sector, tenemos que hablar de las necesidades de la gente. O sea, la infraestructura mejora la calidad de vida de la gente, y cuando hablamos de infraestructura es todo, escuelas, centros de salud, no solamente rutas, red eléctrica, y obviamente de la vivienda, que la vivienda es... y segundo, que las viviendas también, además de solucionar un problema a la gente, sí incidirían en forma muy importante en la toma de personal. Pero la obra pública, según se dice, todavía sigue paralizada o con poco movimiento. ¿Qué crees que está haciendo falta y por qué crees que sea esta paralización? Y bueno, yo creo que hay la paralización es fundamentalmente a nivel nacional, y yo creo que hay un muy fuerte interés de llegar al déficit cero, incluido la parte financiera, digamos, el pago de intereses y deuda. Políticas económicas. Exactamente, política económica que llegan hasta no ejecutar fondos específicos como son el Fondo de los Combustibles. El Fondo de los Combustibles son fondos que por ley están y van a una cuenta y entiendo que están en esa cuenta, pero no están siendo ejecutados. Y bueno, eso es lo que hace un poco que pase lo que pase con rutas en mal estado y otras cosas. Pero yo creo que, bueno, si el gobierno nacional logra digamos, tener éxito en su también baja la inflación, que es como que le está costando, y bueno, se entiende porque se sabe por experiencias mundiales que no es fácil, pero bueno, ya hay noticias que parece que este mes estaría debajo del 2%. Bueno, ojalá que tengan éxito también en eso para que tomen la decisión de invertir en obra pública, ¿no? Que es tan necesaria. Se habla de bajar los niveles de inflación, pero ¿es suficiente eso o faltan otras medidas para que esto funcione realmente? Y lo que pasa es que ahí ya nos metemos en terreno de la macroeconomía. Yo quisiera creer que se puede bajar la inflación y aumentar la actividad, pero hay algunos libros que dicen que no, que la forma de bajar la inflación es sacando el dinero del mercado. Entonces yo no me siento capacitado para opinar de eso, Gustavo, ¿viste? O sea, yo también quisiera, o sea, pero lo que creo que el gobierno entiende es que no se puede bajar la inflación sin hacer lo que está haciendo, y bueno, por eso están haciendo lo que están haciendo. Y bueno, y con este parate de la obra pública también podríamos preguntarnos si hace falta más obras de infraestructura en la provincia y en el país, ¿no? Porque ahora se habla de el advenimiento del Niño, por ejemplo, ¿no? Y de los efectos con las inundaciones. ¿Crees que faltan obras o no? Sí, yo creo que hay muchísimos índices del nivel faltante de obras. Hay informes hechos inclusive por la Cámara Central de la poca inversión en infraestructura del país en los últimos 50 años. Y los que hemos tenido oportunidad de ir a otros países, estamos hablando de Paraguay, Brasil, Uruguay, no estamos hablando de, ¿no es cierto?, países vecinos. La sensación es que sí, que hubo mucho más inversión en infraestructura en esos países que aquí, entendiendo el contexto de que no somos un país rico, ¿no es cierto?, como puede ser Estados Unidos, que tiene una infraestructura extraordinaria, ¿no es cierto? Pero yo creo que es la gente la que tiene que... Yo creo, así como la gente llegó un momento que entiendo que se cansó de la inflación y se dio cuenta que la inflación no nos llevaba a buen puerto,
creo que tiene que entender también que la infraestructura es necesaria y sacar el preconcepto de que de la corrupción relacionada a la infraestructura, porque la corrupción obviamente que hay que eliminarla, no solamente de eso, sino de todos los sectores relacionados con el Estado, obviamente, bueno, y obviamente entre privados también, pero no puede ser esa una excusa, pues yo creo que la mejor excusa que tiene el gobierno nacional es el equilibrio fiscal, pero no otra cosa, ¿no? Claro. Y bueno, hablando de infraestructura también, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, dijo recientemente, cuando asumió La Rosa en la UNE, que existe la posibilidad de que se construya el segundo puente, y habló de un posible inversor que no sería de acá, y de ejecutar la obra a través del recupero, a través del peaje, ¿no? ¿Crees que esto es posible? Mira, había estudios hechos de que el puente se podía ejecutar y recuperar gran parte, por lo menos, de la inversión a través del peaje. Pero esos estudios, hasta donde yo tengo entendido, son un poco viejos. El tema del proyecto del puente también está un poco guardado, cuesta acceder al proyecto. Entiendo que el gobierno nacional no quiere que se insista tanto con esto, pues hasta que ellos estén en condiciones económicas, pero todos sabemos de la importancia de ese puente, ¿no? Así que ojalá se pueda arrancar, como yo digo, aunque sea haciendo la circunvalación. Claro. Empecemos a liberar traza, por ejemplo, o sea, hay que hacer expropiaciones, todo eso lleva mucho tiempo, toda la parte legal. Empecemos. Y sí, porque el puente también tiene su periodo de vida, ¿no? 53 años tiene. Sí, yo también justo casualmente soy profesor de hormigón en la facultad, y sí, el hormigón sufre un proceso de envejecimiento que se llama carbonatación, donde el material va envejeciendo, y el problema del hormigón no es solo su resistencia, sino que cumple la función de proteger al acero que está adentro. Claro. Entonces, el puente va perdiendo capacidad de carga. Cuando el puente se lo calculó, estaba previsto que un tren de aplanadoras, o sea, una aplanadora detrás de otra, pueda cruzar el puente. Hoy entiendo que, no soy un especialista, pero ya ese tipo de carga no soporta. Y dentro de 10 o 15 años va a haber que prohibir el tránsito a camiones. O sea, va a ir que bajándole. O sea, prácticamente como una persona. De la misma forma que una persona podía hacer una actividad física a los 30, 40, yo diría que hasta las edades son similares. Necesita el puente que le vayan sacando carga, ¿sí? Que el puente Chaco Corrientes, que el de hoy, el puente actual, quede como para el tránsito vehicular entre ciudades. Sí, el tema del volumen del tránsito, que no es el mismo de hace 50 años. No, obviamente, todos los que tenemos una foto, por eso yo también creo que estaría bueno que acá en la Ciudad de Resistencia tratemos de reestudiar el tema del tránsito para buscar que mayor circulación por las avenidas con ondas verdes, para que no atravesemos el centro de la ciudad, que el centro de la ciudad, por el tipo de ciudad que es Resistencia, fíjense, Corrientes, por ejemplo, no tiene tanto tránsito el centro. Sí, bueno, a la hora pico, por ahí de los colegios. Todo por la 3 de abril. Claro, porque el centro de Corrientes está en una punta. En cambio, nuestro centro es el baricentro. Entonces, todos lo atravesamos. Y la gente no busca la avenida porque tiene todos semáforos de 4 posiciones, no tenemos onda verde. Entonces, necesitamos reestudiar el tema del tránsito, que la verdad que tampoco soy muy entendido en el tema, simplemente veo la necesidad, ¿no? Fíjense que la 3 de abril, si no tuviera onda verde, directamente eso sería un caos, ¿no es cierto? Y tiene un gran problema la 3 de abril de que le entra tránsito de ambos lados transversalmente, y sin embargo tienen onda verde, o sea, no es que no se puede, se puede. Y en materia de infraestructura, ¿no? Que estábamos hablando del tema de vivienda, ¿cómo está? ¿Se están construyendo? ¿Hay nuevas? ¿Se están terminando obras viejas? Mira, el Instituto de Vivienda creo que se está manejando con muy buen criterio. El presidente es una persona de palabra, obra que arranca, obra
que se paga, porque es un problema que siempre se le planteó al gobierno. O sea, uno va y le dice no tengo trabajo, pero si me van a dar trabajo y no me van a pagar, me están acentuando mi problema, ¿no es cierto? Entonces, tanto la Dirección de Vialidad como el Instituto de Vivienda están cumpliendo con los compromisos que asumen, que son los que ellos dicen, bueno, hasta acá llego. Y sí, está construyendo el Instituto de Vivienda, tiene los fondos del FONAVI y se está manejando con eso y algo se está ejecutando, pero es imposible satisfacer la terrible demanda de vivienda que hay, que es de años, ¿no es cierto? ¿No? Todos los años hablamos lo mismo, hace 50 años. Entonces eso se va, digamos, aumentando en forma exponencial, digamos. ¿Y qué crees que encarece el costo de la construcción de viviendas? Porque en el Chaco, bueno, ladrillo hay, arena también. ¿Qué es lo que encarece el costo? ¿O es una decisión política? No, mira, el costo de la construcción, hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, si hablamos de dólares, a nivel mundial hubo una inflación, estamos hablando en 20, 30 años, no solamente en 1 o 2 años, ya no es lo mismo. Yo creo que cuando nosotros hablamos del costo de la construcción, inclusive esto lo he planteado en Buenos Aires, tenemos que hablar por qué decimos que es caro. Decimos que es caro porque no nos alcanza a los bolsillos de los que quieren acceder, no alcanza a los que quieren acceder, o porque estamos caros con respecto a nuestros países vecinos. Entonces, ¿por qué no comparamos el valor de la construcción en países como Chile, como Brasil, como Uruguay, para decir si somos caros o no somos caros? Con Paraguay puede ser que ellos tengan alguna pequeña ventaja de precio, pero es una ventaja netamente impositiva. Si uno ve cuáles son los impuestos que paga cualquier empresa o cualquier particular que quiere comprar una propiedad, se va a dar cuenta de que hay mínimo un 20% de diferencia. No quiero exagerar con un 50%, pero mínimo un 20% para empezar a conversar entre IVA, ganancia y renta. Entonces, el problema para mí no es que es caro el metro cuadrado de construcción, sino es la falta de crédito, ¿no es cierto? Y por ahí, yo creo que principalmente eso, porque si analizamos hoy los sueldos en dólares, probablemente no sean tan bajos. O sea, estuvieron muchísimo más bajos los sueldos en dólares. O sea, vemos un sueldo en dólar, vemos el valor de una propiedad en dólares, y con un crédito a 30 años se soluciona el problema de muchísima gente. No digo que del 100%, pero de muchísima gente. O sea, que el problema no estaría en el precio. El problema está en qué país del mundo se compra de contado o en 2 años un departamento. O sea, que alguien me plantee en qué país, ¿no es cierto?, desarrollado inclusive, se puede comprar una propiedad en 2 años. Y esos créditos que antes habían hace 20, 30 años, de 30 años, que a pagar a 30 años, no hay más. ¿Qué pasa con esos créditos? No. Por eso te digo, algo hay, pero a tasa alta. Entonces, al ser la tasa alta, también hace que menos gente tenga posibilidad de entrar y de calificar, ¿no es cierto? Pero siempre también para unidades ya terminadas. Entonces, no hay, inclusive en Resistencia mismo, no hay demasiada oferta de viviendas terminadas, porque siendo que no fue un buen negocio, probablemente, porque por ejemplo, estamos hablando que el metro cuadrado está caro. Si el metro cuadrado está caro... ¿Cuánto está? 1,5 millones por ahí, ¿o no? Estamos hablando de un edificio o una vivienda. Decime. Por eso, un edificio más cerca de los $2.000. $2.000. Un edificio, vos sabés lo que representa. Estamos hablando de ir a fundar a 20 metros de profundidad, ascensor, todas las instalaciones que bajan con todas las montantes, con todas las normativas de incendio, encarece más. Que encarece, pero que está bien que así sea, porque también la seguridad es muy importante. Y una vivienda sí puede estar un poco debajo, inclusive puede llegar a... Porque, ojo, estamos hablando con terreno incluido, ese es otro tema. En cambio, una vivienda podemos hablar de $1.000 el metro cuadrado, más terreno, digamos. El terreno es difícil ponerle un precio porque depende de dónde, ¿no es cierto? De la demanda.
No tanto de la demanda, pero estamos hablando que, por ejemplo, un terreno en zona norte está entre 15 y 20 mil dólares. No parecería mucho, ¿no es cierto? No parecería mucho si analizamos países vecinos. Estamos hablando, ¿no? Ahora, si hablamos que para una persona que quiere comprar un terreno, 15 o 20 mil dólares es mucho y porque tiene un sueldo de 1,5 millones de pesos, y bueno, sí, probablemente así sea. Y mucho se hablaba de las oportunidades que da el crédito Procrear. ¿Por qué crees que el gobierno retiró el Procrear, que le permitió a muchas familias llegar a su vivienda propia y también la posibilidad de emplear a muchos profesionales, ¿no? Y obreros? Mira, yo creo que el retiro de los planes de vivienda fue por una cuestión presupuestaria, netamente presupuestaria, y como te decía, de tratar de llegar al déficit cero. De todas formas, yo creo que hay que hacer una autocrítica muy fuerte de lo que fue el plan Procrear, donde la mayoría de las familias no devolvieron en términos reales el dinero o la propiedad que recibieron. O sea, el valor de la cuota se retrasó hasta valores irrisorios, y eso, ¿cuál es el...? Bueno, uno dice, bueno, pero mirá, le dieron una mano a esa familia, porque esa familia no... Perfecto, sí, pero el problema es que a esa sí y al resto no. Si esa propiedad hubiese devuelto una cuota a valores que fueran los que corresponden, hoy ese recupero de cuotas permitiría hacer más viviendas, y eso no se da. Entonces yo no puedo hablar bien del plan Procrear pasado. No, o sea, tengo que ser justo. O sea, al que le tocó, y al que no le tocó. Claro. Y bueno, el 16 de junio creo que fue el Día del Ingeniero, ¿no? Hace un mes más o menos. Sí. ¿Y cómo les llegó, cómo los trata el sector? ¿Están bien los ingenieros? ¿Les falta trabajo? Y bueno, están en contexto general, ¿viste? ¿Viste? Cuando hablamos de la construcción, hablar de ingenieros, arquitectos, estamos todos en el mismo barco, ¿no es cierto? Por ahí el ingeniero está más relacionado con las obras de infraestructura, digamos, tipo camino, o sea que... Pero también los arquitectos están, o sea, con pocas obras de arquitectura, y a veces trabajamos en forma combinada dentro de las empresas. Llega un momento que uno se capacita y prácticamente a veces un arquitecto hace tareas de un ingeniero, o sea, vamos trabajando en forma conjunta. Pero bueno, Gustavo, yo creo que vamos a ver qué pasa, yo siempre trato de ser optimista, siempre trato de pensar de que todo va a mejorar, porque la Argentina, digamos, todo el mundo opina que potencialmente tendría que estar mejor de lo que está. Entonces, eso podría ser una buena noticia. En algún momento llegaremos a ese nivel al que todos creen que deberíamos estar, ¿no? ¿Y las nuevas tecnologías cómo influyen en la profesión del ingeniero? ¿Facilitan el cálculo, el diseño, como la IA? Sí, la IA nos ayuda siempre a todos. El tema de los cálculos están un poco más relacionados a los software. O sea, hay software existente que sí hacen que los cálculos sean más rápidos, que den mayor cantidad de datos. El uso de la inteligencia artificial, yo justamente estuve en un consejo federal que se hizo en Buenos Aires, en la sociedad rural se hizo, porque había invitación a todo el público en general. Se lo hizo por el tamaño, ¿viste? De los tinglados, de las naves industriales que tiene la sociedad rural. Y el comentario del experto, que hubo un experto en inteligencia artificial, habló, es que lo que sí va a pasar no es que la inteligencia artificial va a sacarle trabajo a la gente, pero lo que seguro va a pasar es que el que no sepa inteligencia artificial va a perder su trabajo contra el que sepa. O sea que hay que capacitarse en inteligencia artificial, porque a eso viene todo, apunta todo. Y después, como siempre, va a haber un sector, yo creo que por ejemplo el sector de la parte de los analistas de sistema y todo, yo creo que hace 3 años era el boom, eran los mejores sueldos, los que mayor demanda de trabajo había, y hoy eso bajó mucho. O sea, el mundo hoy es muy dinámico. Un sector que estaba muy bien, bueno, creo que pasa algo similar con el periodismo, ¿no es cierto? O sea, el periodismo
está teniendo serios problemas con toda la parte, con todo lo digital, con pérdida de puestos de trabajo, etcétera. Entonces, a los sectores, yo creo que cada sector, por eso, cuando hablamos del sector de la construcción, si el sector de la construcción se tiene que reinventar, se reinventa. Si van a venir casas prefabricadas chinas o empresas chinas, bueno, tendrán que venir. Acá hay que pensar en la gente como primer medida. ¿Qué necesita la gente? Y no, lo que estoy diciendo no es demagógico, es simplemente que realmente hay que salir del alquiler. El alquiler no puede ser una solución de por vida para una familia. Finalmente, Alejandro, ¿algún mensaje, algún análisis que puedas hacer para el sector, para la gente? No, eso es eso. Yo creo que ya se habló demasiado o sea, todos sabemos que el sector de la construcción va a motorizar no solamente los obreros, sino todo lo que está relacionado con el sector, ¿no es cierto? Desde la provisión de materiales, subcontratos, etcétera. Eso ya se ha hablado demasiado y sabemos que es así, pero de última, bueno, puede haber una respuesta al gobierno y decir, bueno, pero ese es un problema del sector. Acá tenemos que pensar en la gente. Y la gente necesita viviendas y necesita infraestructura para poder moverse, para poder llegar a su trabajo, para poder tener cierto confort en su casa, y a eso hay que apuntar. Alejandro, muchas gracias. Gracias a vos, Gustavo, por este espacio para exponer las ideas.